Hola, mi nombre es Sandra Briseida Valencia Zavala y yo les voy a dar una breve definición de qué son las funciones reales de variable real. Pero primero quiero empezar con qué es una función. Una función es una relación entre dos conjuntos en la que cada valor del primer conjunto, denominado dominio, le corresponde un único valor del segundo conjunto denominado recorrido. Pero cuando hablamos directamente de lo que es una función real de variable real, nos referimos a que toda función de un subconjunto de números reales, R de números reales, cada elemento x de R le corresponde uno y solamente un elemento y de R. Esto tiene una representación que es f R en R. Esto quiere decir que f va en definida de números reales hasta números reales. Teniendo en cuenta esto, nos quiere decir que los números reales son un conjunto de números con particularidades y características muy específicas. Esto quiere decir que no admite ningún elemento que no pertenezca a este conjunto. Buenas tardes, mi nombre es Paola Danae. Se dice en sí que una función está definida en un punto X de A si existe X. El conjunto A da todos los valores. Esta define la función, se llama campo de definición de la función. También se da a conocer o se llama el recorrido imagen de una función al conjunto de los valores de R. Bueno, yo soy Ricardo Arturo Mora Roque, voy a hablar sobre la gráfica de funciones reales de variable real. Bueno, toda una función de un subconjunto de los números reales del conjunto de este se denomina función real de una variable real. Esto es una función matemática cuyo dominio y codominio están contenidos en el conjunto de los números reales. Hola, soy Daniela Robles Ayala del grupo 604 del equipo Funciones Reales de Variable Real. Yo les voy a hablar de las funciones explícitas e implícitas. Las funciones analíticas tienen dos maneras de representarse algebraicamente, que son las funciones explícitas y las funciones implícitas. Una función es explícita si viene dada como y igual a fx, es decir, la dependiente y está despejada. Por ejemplo, la función fx igual a y igual a 3x cuadrada más 2x más 1 es una función explícita, ya que permite calcular para cualquier valor de x, ya sea en su dominio, su imagen correspondiente o su contradominio. Otros ejemplos pueden ser y igual a menos 3x más 5 o x igual a n cuadrada más y. Niels Henry Cable demostró en 1824 que una función de grado superior a 4 no puede ser explícita. Es por eso que le llamaremos implícita. Una función es implícita si viene dada como fxy igual a 0. Es decir, que esta función está expresada algebraicamente para ser igualada a 0. Por ejemplo, en la función y igual a 3x cuadrada más 1, observamos que y no está expresada únicamente en términos de x. Es por eso que sería y igual a fx. Otros ejemplos pueden ser x cuadrada más y cuadrada igual a 1 o x más y igual a 4. Como nota final me gustaría decir que estas funciones son equivalentes. Por ejemplo, la función explícita se puede poner de manera implícita y así viceversa, ya que son totalmente equivalentes matemáticamente hablando. Hola, mi nombre es Melanie y voy a hablar acerca de tres tipos de funciones. Primeramente, la función inyectiva, que consiste en una relación uno a uno, lo que quiere decir que a cada elemento de cada conjunto le va a corresponder al otro, o sea, una unión. Mi nombre es Estefania Etziri Jiménez López. Bueno, y ahora les daremos unos ejemplos sobre las funciones.
Vamos a iniciar con la función inyectiva. La función inyectiva, como nos indicaba, era una función 1 a 1, es decir, que los valores de entrada a los valores de llegada le corresponde un número, es decir, que el 1 le corresponde a A, 3 le corresponde B o 4 le corresponde C. Pero digamos que el 2 está aquí sobrando. No es algo de qué preocuparse, ya que le corresponde 1 o ningún valor. Bueno, y aquí explicándolo con una gráfica, sabemos que X es el conjunto de salida y Y es el conjunto de llegada. Para saber si es una función inyectiva, simplemente hay que fijarnos en las líneas punteadas. Estas líneas, si se juntaran más de 2 veces en la gráfica, nos daría indicaciones de que no es una función inyectiva. Pero aquí podemos ver que simplemente la están tocando una sola vez, por lo tanto sí es una función inyectiva. También podría dejar de ser una función inyectiva si nuestra línea roja subiera y bajara. Después la función superoyectiva, la que quiere decir que no va a sobrar, que tanto los elementos del conjunto A como los elementos del conjunto B se van a corresponder. Ahora daremos un ejemplo sobre las funciones sobreyectivas. Como sabemos, la definición de esta función nos dice que por lo menos le corresponde un elemento. Entonces por aquí vemos que a 1 le corresponde A 2 le corresponde B y a 3 le corresponde C y B. Aquí lo importante no es la relación que tienen aquí. Lo importante es ver que no sobre ninguno de estos números o letras. Bueno, y aquí explicando nuevamente en una gráfica, la función sobreyectiva nos dice que una función sobreyectiva siempre debe iniciar en menos infinito a infinito. Y aquí en esta gráfica se puede observar que lo está cumpliendo. Siempre debe cumplir que el plano cartesiano debe estar cubierto por completo, desde el menos hasta el positivo. Y por último la función biyectiva, que quiere decir que se van a aplicar las primeras 2 reglas. No va a sobrar ningún elemento de ningún conjunto sin unión y que puede tener un conjunto 2 uniones. Bueno, y ahora tenemos las funciones biyectivas. Las funciones biyectivas nos indican que tienen que cumplir la función inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos que 1 le corresponde a y 2 le corresponde C. Aquí se está cumpliendo la función inyectiva, 1 a 1. Uno o ninguno, pero no se está cumpliendo la función sobreyectiva, que nos dice que no debe faltar ningún valor debe sobrar. Entonces no se está cumpliendo, por lo que no es biyectiva. Pero aquí sí, ya que podemos ver que todos los números de entrada y los de llegada tienen una relación. Es inyectiva porque es 1 a 1 y es sobreyectiva porque ningún valor nos está sobrando, por lo que diríamos que esta función es biyectiva. Mi nombre es Dana Fernanda Palmaleón y voy a explicar función invertible. Una función es invertible solamente cuando cada valor de entrada tiene un valor de salida único. Es decir, cuando una función entre sus conjuntos A y B diremos que es invertible si su relación inversa es también función. Este es un ejemplo. F de 1 es igual a 5, F de 2 es igual a menos 1, F de 3 es igual a 10, F de 4 es igual a 0. F inversa de 5 es igual a 1, F inversa de 10 es igual a 3, F inversa de menos 1 es igual a 2 y F inversa de 0 es igual a 4. Hola, buen día, me presento, yo soy Valeria Vicencio Santoyo del grupo 604, equipo número 5. Bueno, yo les voy a dar la explicación de lo que es la función inversa. Y bueno, vamos a comenzar con la definición. Aquí nos dice, sea f una función biyectiva con dominio A y rango B. Aquí lo que me está diciendo es que solamente vamos a trabajar con funciones biyectivas. Aquí hay que tener muy en cuenta que no podemos calcular la inversa de cualquier función, solamente vamos a poder calcular la inversa de funciones biyectivas, o sea que son inyectivas y sobreyectivas a la vez. Y que tenemos un dominio A y un rango B. Entonces, su función inversa, a la cual siempre vamos a representar como una f menos 1 arriba, tiene dominio B, o sea que vamos a partir de B
y un rango A, que vamos a llegar aquí a A. Y está definida por lo siguiente. Si a x le aplicamos la función de f, vamos a obtener f de x, lo que es lo mismo que y. Y si a y le aplicamos la función inversa de f, vamos a obtener x. Y aquí es lo mismo. Si a x le aplicamos la función de f, vamos a obtener y. Y si a y le aplicamos la inversa, vamos a obtener x. Entonces, importante, lo que hace la función f, la inversa de f, lo deshace. Y solamente vamos a calcular inversas de funciones biyectivas. Ok, entonces, tenemos un dominio. Tenemos un dominio que va a ser el dominio de mi función f. Ok. Y tenemos, a ver, que va a ser el rango de mi función f. Bien, ahora, ¿de dónde parte la función inversa de f? Pues parte de nuestra b. Por lo tanto, b va a ser el dominio de la inversa de f y a va a ser el rango de la inversa de f. Bien, ahora vamos a pasar a un ejemplo muy sencillo. Y vamos a seguir estos 3 pasos para encontrar la inversa de la función f de x igual a x más 1. Entonces, nuestro primer paso es escribir y en lugar de f de x. Simplemente en lugar de f de x coloco y. Entonces, y es igual a x más 1. Esto se queda igualito. Entonces, nuestro segundo paso es despejar x y lo vamos a colocar en función de y. Y el más 1 está sumando, ahora pasa restando para el otro lado y esto es igual a x. Entonces ahora lo vamos a acomodar. Si esto solamente va a quedar como x igual a y menos 1. Ahora nuestro tercer paso es en lugar de x voy a colocar y. Así que y va a ser igual a x menos 1. Pero tenemos que indicar que se está tratando de la función inversa. Entonces colocamos nuestra f menos 1 es igual a x menos 1. Entonces nuestra respuesta es la función inversa de x más 1 es x menos 1. Y listo. Eso sería toda la explicación por nuestra función inversa. Espero que se haya entendido bastante mi explicación y que haya sido de gran utilidad. Gracias.